Carolina siempre había sido una mujer de sentimientos intensos y memoria inquebrantable. 10 años atrás, había creído que su historia de amor con Alejandro era eterna. Cada detalle de aquel día, desde el primer beso hasta las promesas susurradas en la ceremonia, permanecía grabado en su corazón con una nitidez que ni el tiempo ni la distancia podían borrar. La boda había sido un sueño. Flores blancas, melodías suaves, amigos y familiares reunidos en un espacio que parecía suspendido en la perfección. Pero esa perfección se desmoronó en un instante cuando Alejandro, su novio de toda la vida, desapareció sin explicación. El día que debía haber sido el inicio de su vida juntos, se convirtió en un recuerdo doloroso, dejando a Carolina sola frente a su vestido de novia. El vestido, cuidadosamente guardado en un baúl de madera, se convirtió en su confidente silencioso. Cada costura, cada encaje, le recordaba promesas que habían quedado suspendidas en el aire. Cada vez que lo tocaba, sentía un escalofrío de nostalgia y un impulso de esperanza. Tal vez, algún día, Alejandro regresaría y todo tendría sentido nuevamente. Con los años, Carolina construyó su vida alrededor de ese vacío. Trabajó duro, cultivó amistades y se convirtió en una mujer respetada en su profesión. Sin embargo, cada aniversario, cada fecha significativa, ella encontraba un momento para abrir el baúl y tocar el vestido. La tela le recordaba que, aunque el mundo continuara girando, ella todavía esperaba. Aquella mañana, el sol iluminaba tenuemente el ático de su antigua casa familiar. Carolina subió las escaleras con cuidado, como si cada peldaño la acercara a un secreto guardado por el tiempo. El polvo flotaba suavemente en el aire, y el vestido colgaba de su gancho, todavía intacto, todavía hermoso. Lo tocó con delicadeza, dejando que sus dedos recorrieran la seda y los bordados que Alejandro había admirado tanto. 10 años, y aquí sigues, susurró, con una mezcla de tristeza y ternura. Esperando, igual que yo. En ese instante, un sonido detrás de la puerta hizo que Carolina contuviera la respiración. Por un momento, su corazón palpitó con un temor que no había sentido en años. Se giró lentamente, y la luz de la mañana reveló solo un rayo de sol que atravesaba la ventana. Sin embargo, esa sensación de expectativa le recordó que su vida, aunque llena de rutina, todavía podía cambiar en un instante. El baúl del vestido de novia no solo contenía la prenda, sino también cartas, fotografías y recuerdos de un pasado que parecía irrepetible. Carolina abrió cuidadosamente el baúl, sacando las cartas amarillentas que Alejandro le había dejado antes de desaparecer. Cada palabra escrita con tinta descolorida le recordaba la intensidad de su amor y la desesperación de su ausencia. «Prometiste volver», murmuró. «Y yo sigo aquí, esperando». El tiempo había pasado, pero la memoria de aquel amor permanecía inalterable. Cada año que pasaba, Carolina se preguntaba si su espera tenía algún sentido. Había aceptado compromisos, había conocido nuevas personas, pero ningún hombre lograba llenar el vacío que Alejandro había dejado. El vestido no era solo un recuerdo, sino una promesa silenciosa de que, si él regresaba, todo podría continuar desde donde lo habían dejado. Mientras acariciaba la tela, Carolina recordó la última vez que lo vio. Alejandro la había mirado a los ojos, con una intensidad que todavía podía sentir en su pecho. Su despedida había sido breve, casi cruel, pero su amor había dejado una huella que ningún tiempo podría borrar. Y ahora, 10 años después, ella seguía creyendo que aquel amor, aunque pausado, nunca había terminado realmente. Aquella tarde, mientras Carolina organizaba papeles en su oficina, un sonido extraño interrumpió su concentración. Un número desconocido aparecía en la pantalla de su teléfono. La primera reacción fue ignorarlo, pensando en llamadas publicitarias o equivocaciones. Pero algo en el número le resultó familiar, y su instinto le dijo que debía contestar. «¿Hola?», dijo con cautela. «Carolina, soy yo». Una voz profunda y conocida resonó del otro lado. Su corazón se detuvo por un instante.
Era Alejandro. Durante 10 años, Carolina había escuchado su nombre solo en recuerdos, sueños y susurros del pasado. Ahora, escuchar su voz era como si el tiempo se disolviera y todos los años de espera se condensaran en un solo momento. El mundo a su alrededor desapareció mientras lo escuchaba explicar, entre disculpas y emociones contenidas, los motivos de su ausencia. No puedo explicar todo ahora, pero he vuelto, y necesito verte, dijo Alejandro con urgencia. Carolina sintió una mezcla de miedo, emoción y escepticismo. 10 años de ausencia no se borraban con unas pocas palabras, pero su corazón, que había permanecido fiel, reaccionó antes que su mente. Sabía que esta llamada podía cambiarlo todo, que su vida y sus emociones volverían a girar en torno a él. Esa noche, decidió subir al ático por última vez antes de su encuentro. Tocó el vestido de novia, lo sostuvo contra su pecho y cerró los ojos. Cada hilo de seda le recordaba la intensidad de su amor, la paciencia de su espera y la esperanza de un reencuentro que parecía imposible pero finalmente posible. Si realmente has vuelto, entonces que sea para siempre, susurró, dejando que las lágrimas humedecieran sus mejillas. Elena sabía que este momento marcaría el inicio de un capítulo decisivo. La llamada de Alejandro no era solo una sorpresa, era la confirmación de que el pasado podía reconciliarse con el presente, y que todo lo que habían perdido en 10 años podía ser recuperado. Al abrir la puerta del ático, una brisa suave movió el vestido, como si también él celebrara la llegada de su dueño. Carolina lo colgó nuevamente con cuidado, sabiendo que pronto sería más que un recuerdo. Sería testigo de un amor que había sobrevivido la ausencia, la espera y el tiempo. Cuando Alejandro finalmente apareció frente a ella, la emoción fue tan intensa que ambos permanecieron en silencio por unos segundos, mirándose a los ojos como si el tiempo nunca hubiera pasado. La historia de amor que comenzó hace 10 años estaba a punto de escribirse nuevamente, esta vez con la fuerza y la pasión que solo la espera prolongada podía generar. El café estaba lleno, pero cuando Alejandro entró, Carolina lo reconoció al instante. Su corazón latía con fuerza, cada paso que él daba hacia ella parecía borrar los 10 años de distancia y silencio. Su mirada era intensa, profunda, cargada de emociones que las palabras no podían contener. Se miraron por unos segundos que parecieron eternos. Alejandro llevaba un traje elegante, pero sus ojos reflejaban la vulnerabilidad de aquel joven que un día desapareció de su vida. Carolina, por su parte, sentía como los recuerdos del pasado se mezclaban con la incertidumbre del presente. ¿Cómo había cambiado él? ¿Qué motivos reales tuvo para irse? No sé cómo empezar, dijo Alejandro con un hilo de voz. 10 años han sido demasiado. Carolina asintió, sin poder hablar. La emoción la ahogaba, y la memoria de su amor perdido la hacía temblar. Cada instante compartido en su juventud, cada promesa que él había hecho, estaba de repente frente a ella, vivo y tangible. Yo he esperado este momento, susurró ella finalmente. 10 años no han borrado lo que siento. Alejandro sonrió débilmente, dejando escapar un suspiro. Sabía que su regreso no sería suficiente para borrar los años de ausencia, pero al menos podía intentar reconstruir lo que habían perdido. He vuelto para ti, dijo, tomando su mano. Para demostrarte que nunca te olvidé. Las lágrimas comenzaron a rodar por las mejillas de Carolina. No eran lágrimas de tristeza, sino de alivio, de esperanza y de amor que había permanecido intacto pese al tiempo y la distancia. La emoción llenó la habitación, y las personas a su alrededor apenas se dieron cuenta, atrapadas en su propio mundo, mientras ellos reconstruían un vínculo que parecía imposible de romper. Alejandro le contó entonces los motivos de su desaparición. Era un secreto que lo había atormentado durante años: negocios familiares, amenazas externas, y un miedo profundo a que ella sufriera por su culpa. Cada explicación estaba cargada de sinceridad y remordimiento. Carolina escuchaba, entendiendo finalmente que su amor nunca había sido traicionado, sino puesto a prueba por circunstancias fuera de su control.
Nunca dejé de pensar en ti, dijo Alejandro, con la voz quebrada. Cada día, cada momento, deseé regresar y decírtelo personalmente. Carolina apretó su mano, sintiendo como las piezas rotas de su corazón comenzaban a encajar nuevamente. El tiempo, la espera y el dolor no podían competir con la fuerza del amor verdadero. Esa tarde, en medio del café lleno de desconocidos, ellos reconstruyeron un vínculo que parecía haber sido suspendido en el aire durante una década. El encuentro terminó con una promesa silenciosa. No habría más ausencias, no habría más silencios. Solo ellos, juntos, dispuestos a enfrentar cualquier obstáculo. Después de ese primer reencuentro, Carolina y Alejandro comenzaron a encontrarse con regularidad. Cada cita, cada conversación, era un descubrimiento de emociones y recuerdos que habían quedado dormidos durante 10 años. Se reían de los malentendidos del pasado y lloraban juntos por los momentos perdidos. Pero la reconciliación no era sencilla. Los años habían cambiado sus vidas, sus expectativas y sus miedos. Alejandro tenía éxito, poder y responsabilidades, mientras que Carolina había construido una vida independiente, fuerte, pero marcada por la ausencia del hombre que amaba. A pesar de ello, cada encuentro fortalecía su conexión, demostrando que el amor verdadero resistía cualquier prueba del tiempo. Un día, mientras caminaban por un parque al atardecer, Alejandro decidió confesarle un secreto más profundo, algo que había guardado incluso de sí mismo durante todos esos años. Carolina, hay algo que debo decirte, comenzó, deteniéndose para mirarla a los ojos. La razón por la que me fui no fue solo por miedo o negocios. También, yo dudé de que algún día pudieras esperarme. Carolina lo miró con incredulidad. Cada palabra era un golpe de realidad, pero al mismo tiempo un alivio. Finalmente entendía todo, y aunque la tristeza por los años perdidos era intensa, también sentía que esa honestidad les permitía reconstruir su historia desde un lugar más sólido. Yo siempre supe que regresarías, respondió Carolina. Y aquí estamos. Eso es lo que importa ahora. Ese día, bajo la luz dorada del atardecer, Alejandro tomó la mano de Carolina y le prometió que nunca más permitiría que la distancia o el miedo los separara. Sus palabras eran firmes, sinceras, y llenas de la pasión que había definido su amor desde el principio. A medida que los días pasaban, comenzaron a planear un futuro juntos. Cada decisión, cada conversación, estaba impregnada de la certeza de que el tiempo perdido nunca podría borrar lo que sentían. La historia de su amor, que parecía terminada, estaba ahora más viva que nunca, con un nuevo capítulo listo para escribirse, esta vez sin silencios ni ausencias. Los días posteriores al reencuentro estuvieron llenos de emociones intensas. Carolina y Alejandro pasaban horas hablando, caminando por la ciudad, recordando su juventud y descubriendo nuevas facetas del otro. Pero la felicidad recién encontrada también traía consigo una ansiedad silenciosa. ¿Sería suficiente su amor para superar los obstáculos que los habían separado durante una década? Una tarde, Alejandro la invitó a un elegante restaurante. La luz cálida de los candelabros iluminaba su rostro y el suave murmullo de otros comensales parecía desaparecer ante la intensidad de su mirada. Alejandro estaba nervioso, un detalle que Carolina notó de inmediato. Carolina, comenzó, tomando su mano sobre la mesa. Hay algo que no puedo seguir guardando. Debo decirte todo antes de dar el siguiente paso. Ella lo miró fijamente, esperando, sintiendo como el corazón le latía a 1000 por hora. Alejandro respiró profundamente y comenzó a relatar un secreto que había cargado consigo durante años. Un malentendido con su familia, decisiones empresariales tomadas bajo presión y cartas que nunca fueron enviadas, todas pruebas que lo habían mantenido alejado de ella injustamente. Cada palabra era un intento de reconstruir la verdad, demostrarle a Carolina que su amor había permanecido intacto pese a los errores y los silencios. Carolina escuchaba, sintiendo que cada explicación removía un nudo en su pecho. La mezcla de rabia, tristeza y alivio la hacía temblar,
pero también la llenaba de una claridad inesperada. Finalmente comprendía que todo había sido un juego del destino y que, a pesar de los años perdidos, su amor seguía vivo, más fuerte y sincero que nunca. Alejandro, susurró ella. No importa lo que pasó. Lo que importa es que estás aquí ahora. Y eso es lo único que necesito. Él sonrió, aunque con lágrimas en los ojos, y por primera vez desde su regreso, sintió que el peso de la culpa se disipaba. La tensión que había cargado durante 10 años se desvanecía en un abrazo silencioso, mientras los dos entendían que su historia apenas comenzaba de nuevo. Pero el destino no estaba dispuesto a dejar que todo fuera sencillo. Apenas salieron del restaurante, un mensaje inesperado apareció en el teléfono de Carolina. Era de su prometido actual, alguien con quien había tenido un compromiso formal mientras Alejandro estaba ausente. La confusión, el miedo y la culpa golpearon su corazón. Debía decidir entre el pasado que nunca olvidó y el futuro que había planeado sin él. Esa noche, Carolina no pudo dormir. Pensaba en Alejandro, en su mirada, en sus palabras sinceras y en cómo había esperado durante una década sin perder la fe. También pensaba en el hombre con quien había estado comprometida, alguien confiable, seguro, pero incapaz de despertar la pasión que Alejandro encendía en su corazón. La decisión era dolorosa, pero inevitable. Debía enfrentar su verdad y seguir a quien realmente amaba. A la mañana siguiente, Carolina se despertó decidida. Alejandro estaba esperándola frente a su apartamento, con una mezcla de esperanza y temor en sus ojos. Ella sabía que no podía seguir viviendo con dudas, que debía hablar desde el corazón. Alejandro, comenzó, con la voz temblorosa pero firme. No puedo seguir con esa vida que había planeado sin ti. Mi corazón siempre te ha pertenecido. Él la abrazó con fuerza, sintiendo que cada año de espera, cada dolor y cada silencio se desvanecían en ese instante. No había reproches, solo un amor que se había probado y fortalecido con el tiempo. Decidieron entonces que debían enfrentar juntos la situación con madurez y sinceridad. Carolina escribió un mensaje a su prometido, explicando la verdad de su corazón y agradeciéndole por todo lo vivido, pero dejando claro que su destino estaba con Alejandro. Fue un momento de valentía, liberación y respeto, una decisión que marcaba el comienzo de una nueva vida. Con el camino despejado, comenzaron a planear su reencuentro formal, un compromiso que no solo celebraría su amor, sino también la resiliencia y la fuerza que habían demostrado. Cada paso estaba cargado de emoción, desde elegir el lugar hasta decidir cada detalle de la ceremonia que simbolizaría no solo un matrimonio, sino la unión de dos almas que habían sobrevivido a la distancia, al tiempo y a las pruebas más difíciles. Pero antes de llegar al altar, Alejandro sorprendió a Carolina con un gesto que sellaría para siempre su historia. Una caja pequeña, de terciopelo azul, que contenía un anillo que él había conservado todos esos años, el mismo que había soñado darle cuando eran jóvenes. Este anillo, dijo Alejandro, con la voz temblorosa de emoción, no es solo una joya. Es la promesa de que nunca más habrá ausencias, que siempre estaré a tu lado. Carolina lo tomó con manos temblorosas, sintiendo como cada lágrima que caía en sus mejillas se mezclaba con la alegría y el amor que llenaban el aire. En ese momento comprendió que todo el sufrimiento, la espera y los silencios habían tenido sentido, porque los habían llevado a ese instante perfecto. El amor verdadero, pensó, no se mide por la cantidad de tiempo que pasas juntos, sino por la fuerza con que logras mantenerlo vivo, incluso a la distancia. Y mientras Alejandro y Carolina se abrazaban, el mundo parecía detenerse, dejando espacio solo para ellos, para su historia y para la promesa de un futuro compartido lleno de pasión, respeto y ternura. El día de la boda finalmente llegó. Carolina estaba en su habitación, con el vestido que había guardado durante años, aquel que había esperado tocar su piel de nuevo junto a Alejandro. La emoción y los nervios la invadían por completo. Cada detalle, cada flor, cada nota musical parecía cargada de magia y significado. Alejandro llegó al lugar de la ceremonia con un traje impecable.
Sus pasos eran firmes, pero su corazón latía con fuerza. Sabía que este día no solo sellaría su amor, sino también el triunfo de la paciencia y la resiliencia sobre los años de separación. Cada mirada que cruzaba con Carolina le recordaba que nada de lo vivido había sido en vano. Cuando los invitados comenzaron a llegar, el ambiente se llenó de susurros y miradas curiosas. Muchos conocían la historia de Carolina y Alejandro, otros simplemente percibían la intensidad del vínculo que los unía. Pero nadie estaba preparado para lo que sucedería cuando Carolina bajó por el pasillo. Su mirada no se apartaba de Alejandro, y cada paso resonaba como un latido en los corazones de todos los presentes. Al llegar al altar, Carolina tomó la mano de Alejandro y susurró: «He esperado toda mi vida por este momento, y finalmente está aquí». Él la miró a los ojos, sintiendo que cada lágrima derramada, cada palabra no dicha y cada año de espera se concentraban en ese instante. La ceremonia comenzó, y mientras el oficiante hablaba, los dos intercambiaban miradas que transmitían más que cualquier palabra, un amor inquebrantable, profundo y real. Pero el destino, una vez más, decidió añadir un toque de dramatismo. En medio de la ceremonia, un antiguo conocido de Alejandro, alguien que conocía todos los secretos de su pasado, apareció entre los invitados. Su presencia generó un murmullo entre los asistentes, y Carolina sintió un leve escalofrío. Alejandro, con calma, tomó su mano y le susurró: «No importa quién esté aquí, este momento es solo nuestro». La ceremonia continuó, y finalmente llegó el momento más esperado, el intercambio de anillos. Alejandro colocó el anillo en el dedo de Carolina con manos firmes pero temblorosas, mientras ella hacía lo mismo con él. Los votos que pronunciaron fueron sinceros, cargados de promesas y emociones que llenaban la sala de un calor casi tangible. Cuando el oficiante los declaró marido y mujer, los aplausos y vítores inundaron el lugar. Carolina y Alejandro se besaron por primera vez como esposos, y en ese instante, todos los años de espera, dolor y separación se desvanecieron. La felicidad pura y la certeza de que habían encontrado su lugar en el mundo juntos brillaban en sus ojos. Después de la boda, la vida de Carolina y Alejandro cambió de una manera que ambos habían soñado. Al mismo tiempo, superaba cualquier expectativa. Cada día estaba lleno de pequeños gestos, risas compartidas y momentos de complicidad que reforzaban su vínculo. A pesar de haber recuperado lo que habían perdido, ambos comprendieron que el amor verdadero requería trabajo, dedicación y, sobre todo, comunicación sincera. Alejandro decidió integrar a Carolina en sus proyectos más importantes, no solo como su compañera de vida, sino también como su socia de confianza. Cada decisión, cada inversión, cada plan estaba pensado para construir un futuro sólido, al mismo tiempo, preservar la magia de su relación. Carolina, por su parte, encontró en Alejandro no solo al hombre que había amado durante años, sino también un aliado, un amigo y un compañero en cada aspecto de la vida. La pareja también decidió honrar su pasado y su historia de manera simbólica. Organizaron una exposición privada de cartas, fotos y recuerdos que habían compartido durante su juventud y la década de separación. Fue un momento emotivo para ambos, y también para sus seres queridos, quienes pudieron comprender la profundidad de su amor y la fuerza con la que lo habían mantenido vivo a pesar de las circunstancias. Con el tiempo, comenzaron a planear su futuro familiar. Carolina soñaba con un hogar lleno de amor, risas y calidez, mientras Alejandro se aseguraba de que su vida profesional y sus responsabilidades no interfirieran en la construcción de ese espacio seguro y feliz. Cada decisión estaba impregnada de respeto mutuo y del compromiso de mantener la pasión y la emoción que los había unido. Un año después de su boda, Carolina y Alejandro celebraron su primer aniversario de manera íntima pero inolvidable. Se refugiaron en un pequeño viñedo, rodeados de la naturaleza y de un silencio que solo era interrumpido por su risa y palabras de amor. Recordaron cada paso que los había llevado hasta allí, cada lágrima y cada sonrisa, comprendiendo que su historia no era solo un relato de reencuentro,
sino un ejemplo de cómo el amor verdadero puede superar cualquier obstáculo, tiempo y distancia. Mientras el sol se ponía, iluminando el cielo con tonos dorados y cálidos, Carolina apoyó su cabeza en el hombro de Alejandro y susurró: «Gracias por no rendirte. Gracias por volver». Él la abrazó con fuerza y respondió: «Gracias a ti por esperar, y por confiar siempre en nosotros». Y así, mientras la brisa acariciaba sus rostros y el mundo seguía su curso, Carolina y Alejandro comprendieron que su historia no tenía un final, sino que era el inicio de un viaje lleno de amor, pasión y sueños compartidos, un viaje que prometía ser tan asombroso como los caminos que los habían llevado a encontrarse nuevamente.